A fines de octubre de 2017, mes en que publicamos este video, la Reforma Protestante de Martín Lutero cumple 500 años, es decir, se celebra el quinto centenario desde que comenzó, el 31 de octubre de 1517. La Reforma, calificada por muchos de verdadera revolución religiosa, es considerada uno de los hechos más importantes de la Edad Moderna y de la historia en general. Nosotros somos Martín y Seba de Historia en 10 y en este video vamos a tratar de explicar qué fue la Reforma, por qué sucedió y quién fue Lutero, el hombre que comenzó todo. Empecemos. Se conoce como Reforma Protestante en un sentido amplio al proceso fundamentalmente religioso que comenzó en el Sacro Imperio Romano Germánico a principios del siglo XVI y que se extendió luego al resto de Europa. Sus repercusiones llegaron a lo económico, lo político y a todos los ámbitos de la vida. A partir de las críticas de Lutero, quien comenzó la Reforma Protestante y de quien hablaremos más tarde, muchas personas y otros reformadores tomaron sus ideas y las oportunidades que creó para desarrollar sus propias posturas. De esta forma, nos encontramos con la fragmentación de la unidad del cristianismo que predominaba desde la Edad Media. Surgieron así distintas variantes contrarias al catolicismo: el luteranismo, el anglicanismo de Inglaterra, el presbiterianismo de Escocia, el calvinismo de Suiza y muchas otras que hoy en día siguen existiendo. El Papa, que era la autoridad máxima en lo religioso dentro de las iglesias católicas, dejaba de ser reconocido en todos los territorios donde estas posturas reformadas cobraban seguidores. Teólogos como Calvino, Knox o Zwinglio tenían cada uno diferentes ideas entre sí, pero todos tenían en común que se alejaban en varios puntos de los dogmas del catolicismo romano. Esto es muy importante, porque el pasar de los ámbitos superficiales a los dogmáticos haría que se convirtieran en herejes, palabra que designa a los bautizados que se mantienen en contra de las verdades reveladas. Esto era ir más allá de otras reformas como las reformas monásticas o la reforma gregoriana, que apuntaban a mejorar a la iglesia pero no a separarse de ella. Como cada postura es tan particular, en este video nos centraremos en la figura de Martín Lutero y sus propuestas, ya que es considerado el padre de la Reforma Protestante. Comencemos por ver cuáles eran las propuestas de Lutero que se apartaban de la teología anterior y que el luteranismo tomaría. El pilar de su prédica era la salvación por la sola fe, que se alejaba de la idea de que las obras ayudaban al hombre a salvarse, diciendo que el hombre no podía intervenir sino que debía creer en Dios y que solo éste le daría la gracia. A esto se suma la consideración de que la Biblia era la única fuente de revelación, es decir, de las verdades teológicas, dejando de lado la tradición y el magisterio del Papa y los obispos. Además, para él, cualquier persona podía interpretar la Biblia. Esto se suma a la idea del sacerdocio universal, que decía que no existía verdadera diferencia entre los que se llamaban sacerdotes y los fieles, que no era necesario ese intermediario entre el hombre y Dios, ya que no tenían ningún tipo de poder especial, solo era una cuestión de vocación. Además, junto a esto, se encontraba la reducción de los sacramentos, que pasaban de ser 7 a solo 2, el bautismo y la comunión. Estos también incluían diferencias teológicas, ya que para él el pecado original no podía cambiarse con el bautismo, y además, la presencia de Cristo en la comunión difería de la concepción católica. Pero ¿quién era este hombre que proponía estas ideas? ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje agustino que el 31 de octubre de 1517 envió al arzobispo de Maguncia, el más importante de la región, sus 95 tesis, una serie de propuestas que criticaban fuertemente la venta de indulgencias y la capacidad del Papa de otorgarlas. Según algunas versiones, además de enviarlas, las habría clavado en la puerta de la iglesia de Wittenberg, aunque no se tiene certeza de este hecho. Pero lo importante es que ese día es considerado y celebrado por muchos como el inicio de la Reforma Protestante. Esas tesis llegarían a Roma y se difundirían además por el Sacro Imperio Romano Germánico, desatando una gran polémica. A partir de aquí, Lutero tendría cada vez más público para profesar y defender sus posturas. Es lógico preguntarse qué eran las indulgencias. Dentro de la Iglesia Católica, después de la absolución de los pecados, aún quedan penas que deben cumplirse en el purgatorio, antes de entrar en el paraíso. Las indulgencias eran reducciones de estas penas y podían conseguirse para uno mismo o para terceros. El problema estalló cuando se comenzó a predicar que mediante donaciones se podían comprar estas indulgencias, es decir, a través del dinero. El encargado de ofrecerlas en la región de Lutero era Johann Tetzel, un monje dominico llamado por Alberto de Brandenburgo, el arzobispo al que Lutero mandaría su tesis como vimos antes. El tema de las causas de la Reforma Protestante de Lutero ha sido muy debatido por los historiadores de todos los tiempos, con diversas posturas según la escuela historiográfica. Pero dividamos los tantos y comencemos por el protagonista. Preguntémonos, ¿qué movía a Lutero a realizar estas críticas y proponer sus nuevas ideas?
Lutero era un universitario, dedicado a la filosofía, que se había ordenado como monje luego de una experiencia cercana a la muerte cuando un rayo cayó junto a él en una tormenta, en 1505. Al poco tiempo, habría conseguido el doctorado en teología de 1512. Si bien denunciaba las malas costumbres, la riqueza y la baja moral del credo de su época, había sido algo que le preocupaba mucho más la cuestión de la salvación. Muchísimos historiadores incluso coinciden en que al principio no tenía intenciones de dividir a la cristiandad como sucedió después, sino que solo buscaba plantear a teólogos y académicos este problema que tanto lo preocupaba. Pero sus posturas se fueron radicalizando, y los teólogos católicos también lo rechazaron de forma cada vez más determinante, hasta llegar al punto de no retorno en el año 1521, la ruptura definitiva, como veremos más tarde en este video. Ahora, muchísimas personas, desde los príncipes electores alemanes hasta los campesinos, sin contar a teólogos de otros países, aceptaron las ideas de Lutero. ¿A qué se debió esto? Si bien es cierto que pueden sumarse intereses económicos como la expropiación de iglesias y políticos como la búsqueda de autonomía de los príncipes del Sacro Imperio, en un contexto donde el nuevo emperador, el famoso Carlos V, había sido elegido hace poco tiempo con 17 años de edad, no puede atribuírseles esos intereses a todos los grupos de la sociedad. El hecho de que tantas personas de formación y situación de vida diferentes y de contextos y países distintos rompieran con el Papa y siguieran a los reformadores como Lutero, tiene una causa más profunda, que se encuentra en el ámbito de la mentalidad de la época. El siglo anterior había estado repleto de pestes, guerras y hambrunas, un contacto constante con la muerte que generó en los hombres una sensación de pesimismo y desamparo. Pero no abandonaron su religiosidad, la clave de todo esto, sino que por el contrario, se volcaron mucho más hacia ella. Pero la enorme cantidad de problemas que se encontraban en la Iglesia católica, como la degradación del clero, que acumulaba cargos pero que no estaba presente en sus iglesias, hicieron que las instituciones no pudieran contener a la población. El individualismo, una de las características de la mentalidad moderna que venimos viendo en este canal, empezó a crecer, y la religiosidad se hizo cada vez más personal. Por eso, las posturas de Lutero resonaron tanto en quienes los escuchaban. Representaban los principios de una religiosidad donde no había intermediarios entre Dios y los fieles. Si se quiere, era una religión más personal. Una vez hecha esta mella, distintas personas predicaron sus propias interpretaciones y al poco tiempo consiguieron seguidores y fragmentaron cada vez más a la cristiandad. Para terminar, veamos brevemente qué sucedió con Lutero y sus ideas después de que publicara las 95 tesis. En un primer momento, se pidió a Lutero que se retractara de sus posturas, pero él contestó ratificando sus tesis anteriores. En 1518 se envió un teólogo llamado Eck a que debatiese con Lutero, y se produjo lo que se conoce como la disputa de Leipzig. Sin embargo, Lutero profundizó sus ideas hasta 1520, cuando llegó la bula Exsurge Domine. En esta, el Papa León X condenaba 41 de las tesis del reformador, y decía que sería excomulgado si no se retractaba. La respuesta de Lutero fue muy clara: quemó públicamente los papeles de la bula papal. A principios del año siguiente le llegaría la excomunión. Lo que continuaría serían 30 años de conflictos entre el joven emperador Carlos V y el Papa contra los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico que apoyaban a Lutero. Cuando Lutero se negó a retractarse en la Dieta de Worms de 1521, se decidió la expulsión de Lutero de los territorios del Sacro Imperio, pero este se mantuvo dentro de los territorios, escondido dentro de los castillos de los príncipes. El término protestante surgió de la protesta de Espira de 1529, uno de los tantos rechazos a las políticas del emperador católico que hicieron los príncipes protestantes. La reforma incluso generaría un levantamiento rural que los propios príncipes protestantes reprimirían cruentamente. Pero todo este proceso terminaría en el año 1555, cuando el hermano de Carlos V, el emperador Fernando, acordara la paz de Augsburgo, que garantizaba a cada príncipe a elegir la religión que predominaba en su territorio. Se verían de todos modos muchas muestras de intolerancia en Europa a medida que avanzaba el tiempo y comenzaban las guerras de religión, como lo fue por ejemplo la Guerra de los 30 años. Gracias por escucharnos hasta el final. Esperamos que este video te haya parecido interesante y te haya servido para entender mejor a Lutero y su reforma, uno de los procesos más importantes de la Edad Moderna. Suscríbete para seguir descubriendo con nosotros la historia y compartí este video si querés ayudarnos a divulgarla a más personas. Te esperamos abajo en los comentarios para escuchar lo que te pareció y en las redes con mucho más contenido histórico. Saludos y buena suerte.